Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 3 de septiembre, domingo 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo iniciamos las lecturas con el libro del profeta Jeremías. Leemos el capítulo 20, versículos 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Es verdaderamente hermoso cómo inicia esta parte que hemos leído del libro del profeta Jeremías, porque nos expresa la realidad más profunda de la relación con Dios. ¿Y cuál es? La relación de amor. La relación de amor que es justamente en la libertad de Dios, en primer lugar, que ha decidido amarnos, y cómo cada uno de nosotros tiene que decidir en toda la magnitud de su propia libertad si quiere responder al amor de Dios con amor. Y por eso las palabras con las que inicia el profeta Jeremías son preciosas. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La acción que realiza el Señor, la acción que realiza Dios, pero además la acción que realizamos nosotros. Es decir, me sedujiste, tú tomaste la iniciativa, tú querías mi amor, tú buscabas mi amor. Ese es el seducir. Y yo me dejé seducir. Es decir, yo también puse de mi parte, ¿para qué? Para dejarme enamorar por ti. ¿Y a qué ha llevado a qué ha llevado eso? Que hayas sido más fuerte que yo y me hayas vencido. ¿En qué me has vencido? En que la lógica humana me decía que no valía la pena. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar las cosas que no le gusta escuchar a los hombres, pero he tenido que anunciar la palabra del Señor, y esto ha hecho que me convierta en el oprobio, la burla de los demás todo el día. Y por eso he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor. Es decir, predicar la palabra del Señor viene después de ese acto de ser seducido por el Señor, de haberme enamorado del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es el hazmerreír para el mundo. El que el mundo no me sepa comprender, que el mundo me juzgue de una manera equivocada, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Me esforzaba por decir efectivamente, no debería dejarme llevar de esta manera, dejarme seducir de esta manera, pero no puedo. No puedo contenerme. ¿Por qué? Porque el Señor es más fuerte, porque el amor por Dios es más fuerte. ¿Se entiende cómo está de fondo en esto el mandamiento principal?
Amar a Dios sobre todas las cosas requiere efectivamente que muchas veces el mundo no esté de acuerdo con la predicación de la palabra, el mundo no esté de acuerdo con lo que decimos, con lo que hacemos, con el modo de comportarnos, pero no es el mundo el que va a gobernar, no es el juicio del mundo, no es la risa del mundo la que tiene que gobernar mi existencia. En la segunda lectura, leemos la carta a los romanos, o mejor dicho, seguimos con la lectura que estamos haciendo domingo a domingo de la carta a los romanos y leemos el capítulo 12, versículos 1 al 2. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Mira cómo al continuar con la lectura de la carta a los romanos, nos encontramos justamente con la idea que hemos visto en la primera lectura llevada a una manera, a una manera más alta y hermosa o más completa. Me ha seducido el Señor, yo me he dejado seducir y no me ha importado la lógica del mundo, leíamos en la primera lectura. ¿Y qué es lo que nos ofrece San Pablo en la carta a los romanos? Por la misericordia de Dios que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Estas palabras en la antigua alianza podían ser una locura, incomprensible. ¿Por qué? Porque la ofrenda era una víctima, un animal que se ofrecía en sacrificio. Y entonces escuchar a San Pablo que dice, ustedes, ofrézcanse a ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Qué puede significar? Ofrecer la propia vida, pero resulta que esto ya no parece una locura. ¿Por qué? Porque es el modo en el que hemos sido salvados. El modo en que hemos sido salvados es justamente por la ofrenda que ha hecho Jesucristo de su propio cuerpo, de su propia sangre, de su propia vida, en propiciación, es decir, como pago por nuestros pecados, como remedio, como medio de transacción. Yo pago por ellos. ¿Con qué? Con mi cuerpo, con mi sangre. Este es el gran ofrecimiento de nuestra salvación. Y entonces cuando escuchamos a San Pablo decir esto, entendemos ya por qué, porque entramos en esta lógica, en la lógica de la redención, en la lógica en que Cristo ha ofrecido su vida por nosotros. Ofrézcanse entonces como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque en esto consiste el verdadero culto. El verdadero culto va a estar ahí donde haya la entrega absoluta, total de mi ser para el Señor. Un acto de amor verdadero. Me sedujiste, me dejé seducir. Y entonces ya no va a gobernar en mí la idea del mundo, es decir, la idea de conservarme, conservar mi propia vida, buscar mis intereses. No, va a ser entregarme al servicio del Señor en toda mi vida, en todas mis acciones. Y por eso continúa San Pablo y dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Los criterios de este mundo que no van a ser los que van a gobernar en mi mente. Dejen más bien que una nueva manera de pensar los transforme internamente. ¿Cuál es esta nueva forma de pensar? Esta nueva forma de pensar es justamente aquella que se da cuenta que en este mundo lo que vale verdaderamente es la gracia de Dios. Lo que vale todo es esa relación de amor con el Señor. Otra cosa no vale la pena.
A través de esa transformación interna, de ese modo de pensar, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¿Cómo vamos a reconocer la voluntad de Dios? Muy sencillo, entregándonos a su servicio. Una persona que dice, uy, yo no sé qué quiere Dios en mí, bueno, sírvelo, entrégale. Entrégale tu propia vida en ofrenda. En la medida que yo voy entregándome a Él, en la medida que tengo esa relación con Él, entonces voy a conocer más perfectamente su voluntad. Pero si yo espero conocer su voluntad para recién establecer una relación con Él, entonces me voy a quedar esperando siempre, eternamente. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Recordemos, porque es sumamente importante saber de dónde viene el Evangelio que acabamos de leer. Acuérdate que el domingo pasado leíamos cómo el Señor, al llegar a esta región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice de todo. El criterio del mundo es hablar cualquier cosa, da lo mismo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y contestó Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, esto no te lo ha revelado la carne, esto no te lo ha revelado el mundo, esto no te lo ha revelado el estudio del mundo, según la ciencia del mundo, según la lógica del mundo, según el parecer del mundo, según la opinión del mundo. Esto te lo ha revelado mi Padre, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es lo que ha venido antes. Nos decía las últimas palabras que leímos el domingo pasado, y el Señor les prohibió a sus discípulos que le dijeran a la gente que Él era el Mesías. No había llegado todavía el momento de revelarlo. Pero entonces comienza a decirles cómo se va a realizar el verdadero mesianismo. Y es ahí donde empieza la lectura que acabamos de hacer. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho. ¿De qué está hablando el Señor? Del primer anuncio de la pasión. Este es el primer anuncio de la pasión. Después de que a través de esta revelación del Padre, Pedro ha anunciado que Jesús es el Mesías, que significa el Salvador, entonces el Señor va a explicarles cómo se va a realizar esa salvación, de qué modo Él es el Mesías. El Mesías es el Salvador. Bueno, ¿y cómo los va a salvar? Y la idea para Israel, para los israelitas, la idea que primaba en la cabeza era que venía un gran libertador, un gran Simón Bolívar,
un gran jefe que iba a conducir al pueblo a una revolución que los iba a liberar del yugo de ese imperio que los tenía dominados. Porque así como estuvieron esclavizados en Egipto, ahora estaban esclavizados por el imperio romano. Estaban en su propia tierra, pero resulta que en su propia tierra no eran propietarios, no eran dueños. ¿Por qué? Porque el imperio romano era el que tenía el control. Y entonces lo que esperaban muchos era esa liberación política, esa liberación que simplemente atendiera a esa libertad del pueblo de Israel en cuanto a su posibilidad de autogobernarse, de tener sus propias autoridades y poder regirse a sí mismo. Pero entonces el Señor comienza a explicar que ese no es el mesianismo. Fíjate cómo es importantísimo lo que hemos leído antes. ¿Por qué? Porque en la segunda lectura se nos ha expresado cómo tenemos que dejarnos convencer por el Señor, seducir por el Señor, según la primera lectura. ¿Para qué? Para entrar en una lógica distinta a la del mundo. Y ya vemos por dónde va la cosa. ¿Por qué? Porque no es el criterio del mundo el que va a establecer cómo se realiza la salvación, sino que el Señor comienza a explicar cómo va a ser esa salvación de verdad. ¿Qué va a suceder? Tiene que ir a Jerusalén y allí padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. El primer anuncio de la pasión, que es anuncio además de la resurrección. Y entonces, la primera vez que les anuncia esto a los discípulos, ¿y qué sucede? Pedro, aquel mismo Pedro que ha recibido esta revelación maravillosa de que Jesús no era ninguno de los profetas, ni Juan el Bautista, ni alguna de estas locuras que decía el mundo, sino que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no acepta lo que está escuchando. Pedro se lo llevó aparte, lo pone aparte. ¿Por qué lo pone aparte? Porque efectivamente creía que él tenía una manera, una forma de entender las cosas mucho mejor que el Señor, mucho mejor que el Señor. Lo pone aparte y trata de disuadirlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Es decir, que eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro lo que está haciendo es diciendo cómo va él a establecer el modo en que tiene que realizarse el mesianismo. Él va a establecer el modo en que Jesús tiene que salvarnos. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se vuelve y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Mira el cambio tremendo. ¿Por qué un cambio tan grande? Muy sencillo, porque efectivamente hemos pasado de Jesús diciéndole a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré tu iglesia, a apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quieres ver las cosas no al modo de Dios, sino al modo de los hombres. Es decir, te quieres dejar llevar por la lógica de los hombres. Y yo lo que te estoy expresando es la lógica de Dios, no la lógica de los hombres. Es tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque vemos cómo, a pesar de haber recibido tanta bondad del Señor, de haberle sido revelado que Jesús era el Mesías, de haberle sido entregadas las llaves del cielo, Pedro sigue con su corazón esclavizado al modo de pensar de los hombres. Y por eso agarra a todos los discípulos y ¿qué les dice? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.
Fíjate cómo entra en las mismas palabras que hemos leído desde la primera lectura. Me sedujiste, me dejé seducir. El mundo me decía loco, el mundo se burlaba de mí, pero yo seguía predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había una fuerza en mí, en la fuerza de ese enamoramiento, de ese amor hacia Dios. ¿Cómo se representa ese amor? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Piensa cómo se une esto a la segunda lectura. Ofrézcanse ustedes mismos de una manera santa. Ofrezcan su vida al Señor porque ese es el culto agradable. El que quiera salvar su vida, ese la va a perder. Pero el que pierda su vida por mí, el que ofrezca su vida por mí, el que se ofrezca en servicio a mí, ese va a dar un verdadero culto. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Con qué voy a recobrarla? El Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles a dar el premio. ¿A quiénes? Aquellos que hayan entendido no la lógica del mundo, sino la lógica de Dios, por la cual vale la pena dejar todo en el mundo, entregarlo todo por amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.